Bueno, a ver, ¿alguna vez le han echado un ojo a su recibo de nómina y se han quedado pensando, ¿a dónde se va una parte de mi sueldo? Es una duda súper común, la verdad. Pues hoy justo vamos a descifrar eso, el famoso impuesto sobre la renta, el ISR, pero para el 2026. La idea es que al final de esto quede clarísimo por qué se cobra lo que se cobra. Exacto, es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Vemos ahí el sueldo bruto, luego un montón de deducciones y al final el neto, lo que de verdad llega a la cuenta. Y bueno, la deducción más grande casi siempre es el ISR. Pero, ¿cómo se llega a esa cifra? ¿De dónde sale ese número? A ver, vamos a desglosarlo. Ok, vamos a resolver este misterio del recibo. Lo haremos paso a pasito, con ejemplos muy claros. Van a ver que detrás de todos esos números hay una lógica, y de hecho es bastante fácil de entender. A ver, un punto súper importante antes de empezar, ¿ok? Pero que quede clara la mecánica. Nos vamos a enfocar solo en el sueldo mensual. O sea, vamos a dejar fuera por ahora cosas como el aguinaldo o los bonos. Claro que eso afecta el cálculo final, por supuesto, pero ahorita lo importante es entender el corazón del sistema, la base de todo. ¿Listos? Empecemos con el primer cálculo, el más básico de todos, el salario mínimo general que se proyecta para el 2026. Este va a ser nuestro primer caso práctico. Aquí está el número. Nuestro punto de partida es de 9,577 pesos con 22 centavos al mes. Ahora sí, viene lo bueno. ¿Cuánto de esto se va a convertir en impuesto? Vamos a ver. Ok, antes de sacar la calculadora hay que entender dos términos clave. Son súper importantes. Primero, el excedente. Piénsenlo así. Es la partecita del sueldo que se pasa del piso de la categoría en la que estamos. Luego está la cuota fija, que es como una base, un monto fijo que se paga solo por estar en ese nivel de ingresos. Al final, se suma todo y listo. Parece complicado, pero de verdad que no lo es. La verdad es que esto es como seguir una receta. Son 4 pasos, nada más. Primero, buscas el sueldo en la tabla para ver en qué nivel o rango de ingresos cae. Segundo, calculas el excedente, o sea, lo que sobra después del límite inferior de ese rango. Tercero, a ese excedente le aplicas el porcentaje de impuesto que le toca. Y cuarto y último, le sumas la cuota fija. Así de fácil. Es un proceso súper metódico. Y listo, aquí tenemos el resultado. Si seguimos esos 4 pasos para el salario mínimo, la retención mensual de ISR sería de 683 pesos con un centavo. Pero ojo, lo más importante aquí no es memorizar la cifra, sino quedarse con la idea de que el método siempre es el mismo. Perfecto. Ya vimos cómo funciona con el salario mínimo, que es la base. Ahora, la pregunta obvia. ¿Qué pasa si el sueldo es más alto? Pues vamos a ver que el proceso es exactamente el mismo. Esto nos va a demostrar que el sistema es muy consistente. Vamos con el segundo ejemplo. Ahora vamos a usar un sueldo mensual de 20,000 pesos. Obviamente el ingreso es mayor, pero van a ver que la fórmula, la receta, no cambia para nada. A ver, repetimos la operación. Paso 1. Ubicamos los 20,000 pesos en la tabla y vemos que caen en un rango con una tasa del 21,36%. Paso 2. Calculamos el excedente sobre el límite de ese rango. Paso 3. A ese resultado le aplicamos el 21,36%. Y paso 4. Le sumamos la cuota fija que le corresponde. ¿Ven? Es lo mismo. Y el resultado final es una retención de 2,383 pesos con 65 centavos. Claro, los números son más altos, es lógico, pero fíjense bien, la mecánica, el cómo llegamos ahí es idéntica. Ok, ya quedó claro cómo se calcula. Ahora sí, vamos a la pregunta del millón. Si se gana exactamente lo mismo, ¿se pagarán más o menos impuestos en 2026 que en 2025? Vamos a compararlos. Miren, la comparación es súper directa. Para un sueldo de 20,000 pesos, en 2025 la retención era de 2,604 pesos y para 2026 baja a 2,383. Así es, para el mismo ingreso la retención de hecho es un poquito menor. Interesante, ¿no? Y bueno, ¿por qué pasa esto? No es que hayan bajado los porcentajes de los impuestos, ¿eh? La clave está en que los límites de cada rango, o sea, los escalones, se actualizaron por la inflación. Se hicieron un poquito más grandes, y esto hace que para un mismo sueldo, una parte más grande del dinero quede en un escalón con una carga de impuestos un poco más baja. Pero ojo, aquí hay una aclaración que es crucial. Una cosa es comparar el mismo sueldo de un año para otro y otra cosa muy diferente es que haya un aumento de sueldo. Si el salario sube, es totalmente lógico que el monto final del impuesto en pesos también suba. ¿Por qué? Pues porque se está calculando sobre una base, sobre un número más grande. Muy bien, ya vimos bastante. Ahora vamos a resumir todo esto en las ideas más importantes, lo que de verdad hay que recordar de todo este tema.
Esta gráfica lo explica todo. Muestra el concepto más importante, que el ISR es un impuesto progresivo. ¿Y eso qué significa en español? Sencillo, que el porcentaje real que se paga sobre el sueldo total, lo que se conoce como la tasa efectiva, va subiendo conforme se gana más. La idea detrás de esto es un principio de equidad, que quienes tienen más capacidad de pago, pues contribuyan con una porción más grande. Entonces, para llevarnos las ideas clave, aquí van 3 puntos. 1. El sistema es progresivo. A más ingreso, más alta es la tasa efectiva de impuesto. 2. Si el sueldo es el mismo, lo más seguro es que en 2026 la retención sea un poquito menor que en 2025, por esa actualización de las tablas. Y 3. Muy importante, hay que recordar que este es un cálculo simplificado. En la vida real hay otros factores, como el subsidio al empleo, que pueden cambiar el número final. Y bueno, con esto llegamos al final. La próxima vez que llegue ese recibo de nómina, la idea es que esos números ya no se vean como un misterio. Al final, el objetivo no es volverse un experto fiscal, sino simplemente entender un poco mejor a dónde va una parte del fruto de nuestro trabajo.